Bien, ahora sí, voy a comenzar a grabar esta clase, ¿ya? Y esta clase la voy a grabar para que usted la pueda revisar varias veces o las veces que usted estime conveniente para poder comenzar la clase, ¿ya? Nosotros habíamos estado viendo en la clase de ciencias naturales todo lo que tiene que ver con la fotosíntesis. Nosotros habíamos visto, ¿cierto?, que la fotosíntesis, ¿qué es lo que es? Es el proceso por el cual las plantas se pueden alimentar. Ahora, no es que la planta se alimente, ¿cierto?, directamente del sol y solo con exponerla al sol, la planta se va a alimentar. Lo que ocurre es que con la unión de lo que es el sol más lo que respira la planta más el agua, ¿cierto?, se producía o se formaba una molécula que era orgánica, que era la glucosa, que es un azúcar que es súper concentrada. Es como que usted en un vaso agregara 7 cucharadas de azúcar y un poquito de agua, ¿ya? Es un azúcar que es muy concentrada, que en el caso de las plantas o de los árboles, eso se distribuía por toda la planta o por todos los árboles. En los árboles se puede ver más porque el tronco de un árbol es mucho más grande. Entonces yo les decía que era como una pelotita que a veces uno la saca, que es como durita, como que tuviera un caramelo, la saca y es pegajosa. Ese es el alimento del árbol. Dime, Josefa. A principio de año, antes que pasara esto de la cuarentena y todo eso, con mi familia nos fuimos a hacer unos exámenes de sangre y mi hermano se tuvo que hacer un examen de sangre con la glucosa. Sí, lo que pasa es que la gente, bueno, nosotros no es que consumamos glucosa, pero la gente, hay un examen que es el examen de la glucosa, que a uno le hacen beber ese líquido, ya imagínense una botella, una bebida de botella mini, ya chiquita, la mitad de agua y lo demás lleno de azúcar. O sea, algo como muy concentrado. Entonces uno se la toma y después le van tomando sangre cada una hora, cada media hora, para ver cómo el azúcar está encontrada en su organismo, ¿ya? Pero en lo que es las plantas y los árboles, el azúcar es su alimento. Y ahí decíamos que las plantas y los árboles eran organismos que eran autótrofos porque son capaces de producir su propio alimento, a diferencia de los animales y de los seres humanos que ellos tienen que ir en busca de su propio alimento. Ya tienen que, en el caso de nosotros, tenemos que preparar el alimento. En el caso, ¿cierto?, de los animales, algunos de ellos los cazan, o para llevárselos a sus crías, ¿cierto?, o para llevarlo a una manada, etcétera. Esa es la diferencia. Y hablamos acerca de los requerimientos de la fotosíntesis. Una planta que tiene hojas de color amarillo no puede hacer fotosíntesis, porque para que la fotosíntesis se produzca tiene que ser de color verde. Bueno, en realidad nosotros con la profesora Vanessa, que es la profesora de Ciencias Naturales del otro curso, quisimos hacer este experimento, pero hubo una variable que no la contemplamos, ya, y que no nos acompañó mucho, que fue por el clima. Yo les expliqué en el audio que por qué a algunos de ustedes no les funcionó. Porque nosotros sabemos que en el día el sol está, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento está nublado, pero el sol está. De hecho, por eso que nosotros podemos ver claro. ¿Ya? Porque está, la diferencia es que este sol que está ahora presente no es el mismo que está, por ejemplo, en un día de verano o en un día caluroso. Entonces, puede haber pasado que la planta no recibió la cantidad de sol suficiente, por ejemplo, para lo que fuera 9 días. Ahora, si este ejercicio o este experimento usted lo hace en un día donde hay más calor, es más caluroso, no habría problema y le resultaría. Lo mismo, por ejemplo, muchos de ustedes al colocar la planta afuera también hubieron días donde hubieron heladas y quizás a lo mejor la planta hasta se quemó, ¿ya? Pero es solo por eso. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy día vamos a ver la relación entre los seres vivos, ¿ya? Vamos a ver cuál es la relación que se encuentra. Entonces, usted me va a ir siguiendo la lectura. Yo les voy a proyectar acá la lectura del libro, por si no lo tiene. Vamos a trabajar, cuéntame. ¿Quién me Es que se habló? escucha cortado. Yo, ¿Quién yo? la Catalina, pareja. Ya. Catalina, ¿el resto me escucha a mí ¿Me cortado? escucha? ¿Tú me escuchas cortado? ¿El resto cómo me escucha? Más o menos. Bien, bien, bien. Te escucho súper bien. ¿Me escucha Ya, bien? ¿Se escucha Lo cortado? escucho ya, como todos los días. ya. Lo que pasa, Catalina,
que debe ser que tú me escuchas cortado. Igual yo esta clase la voy a subir de nuevo a la plataforma para que tú también la puedas revisar, ¿ya? Si es que hay algo que no me escuchó. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahora lo escucho mejor. Ya. Lo que pasa es que cuando hay problemas con el internet, por ejemplo, yo no tengo problemas con el internet, pero quizás la Catalina a lo mejor ella tiene problemas con su internet y por eso de repente que uno escucha intermitente. Pero por eso que, vuelvo a insistir, las clases se vuelven a subir, ¿ya? Entonces, usted va a tomar su libro de Ciencias Naturales y lo va a poner en la página 88. ¿Ya? Busque la página 88 de su libro. Si no tiene su libro, perdón, si no tiene su libro no se preocupe porque yo lo voy a proyectar acá. La página 88. Ya, para las personas que no tienen su libro, yo voy a ir leyendo, ustedes me van a ir, sí, lo único que tienen que hacer el día de hoy es seguir conmigo la lectura y vamos a ir como aprendiendo ciertas cosas. Ahora, con esta lectura, el día lunes nosotros vamos a desarrollar una guía, por eso que es importante que usted vaya desarrollando junto conmigo la lectura. Ya, dice, relación entre los seres vivos. Las personas que no tengan su libro, en la pantalla el libro está proyectado. Dice, Profe, ¿qué página era? la página 88. Vale. ¿Ya? Página 88. Ya. Ya, entonces, dice, los seres vivos que viven en un mismo lugar no solo comparten el ambiente, sino que se encuentran estrechamente relacionados unos con otros, con el medio físico. Es así como, por ejemplo, si se disminuye o se limita la fuente de alimento de un organismo, como en el caso del conejo, que desaparición del pasto a causa de incendio, influirá indirectamente en el halcón, pese a que esta ave no se alimenta directamente del pasto. Es probable que al haber menos pasto, el número de conejos disminuya, por lo que los halcones tendrán menos alimento disponible y su población podrá disminuir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Lo que pasa es que nosotros los seres vivos, ¿cierto? Cuando habitan un mismo ambiente, lo que ocurre es que todos los que viven en ese ambiente se pueden ver afectados, sí. Y acá explica que si es que hay un incendio, el pasto, ¿cierto? Se va a quemar y los animales que están ahí, ¿cierto? No se van a poder alimentar, como por ejemplo el conejo. Pero dice que el halcón se ve afectado. Ahora, si ustedes saben, ¿cierto? Que el halcón no es un ser vivo que es herbívoro. El halcón no come pasto, pero ¿quién come pasto? ¿Qué come el halcón? El halcón se come a los conejos. Si no hay pasto, el conejo no se puede alimentar y por ende el conejo va a tener que salir de ese lugar y va a ir a buscar alimento a otro lado. Entonces el halcón no va a tener alimentos, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, supongamos que usted tiene una panadería, ¿ya? Y supongamos que a usted la panadería le venden, por ejemplo, el saco de harina, se lo venden, un ejemplo, a 5.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando y usted tiene el pan a 1.000 pesos? ¿Ya? El saco se lo venden a 5.000 y el pan usted lo vende a 1.000. ¿Qué pasa si usted le sube en el precio de la harina? Obviamente las personas se van a ver afectadas porque el pan también va a tener que subir. Lo mismo ocurre acá. Nosotros, los seres humanos o los animales, ¿cierto? Todos los seres vivos nos vamos a ver afectados de una u otra manera cuando el ecosistema se encuentra afectado. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí. Ya, profe. Me fui muy abajo. Ya, yo voy a leer, después yo le voy a pedir a uno que vaya leyendo. Ya yo voy a leer esta parte. Dice, ¿cómo fluye? Dígame. ¿Qué onda aquí? Dime, Thais. Es que tiene la... Creo que... No sé qué onda mi libro, pero... pongo la... Dime. Es que, ¿cómo se llama? La Thais dice de que las páginas de su libro están adelantadas una página. Ya, pero si tienen, a ver, si tienen problemas con su libro, en la página, yo estoy proyectando el libro acá.
Entonces no se compliquen con eso. Después yo voy a subir un PPT donde está también esta información, así que no se preocupe, ¿ya? Ya, dice, ¿cómo fluye la materia y la energía? Ya, silencien sus micrófonos. ¿Cómo fluye la materia y la energía en los ecosistemas? Como ya estudiamos, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual organismos autótrofos, como las plantas, las algas y algunas bacterias, captan la energía lumínica y la utilizan para producir nutrientes como la glucosa, en donde la energía proviene de la luz, proveniente de la luz, queda almacenada en forma de energía química. Esta energía puede ser usada por los mismos autótrofos para sus funciones vitales y además por organismos heterótrofos. Son, por lo tanto, los autótrofos los que ingresan la energía a los ecosistemas y constituyen la base del flujo de energía y materia que circula entre los seres vivos. En resumen, podemos decir que la fotosíntesis es un proceso de transformación energética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, ¿cierto? O el proceso en realidad de la fotosíntesis, lo que hace... ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Lo voy a... Ya, la fotosíntesis es un proceso, ¿cierto?, de cambio de energía, de transformación, donde la energía proveniente del sol se transforma en energía química, que es la glucosa. Si usted se da cuenta, la planta no se alimenta de los rayos del sol. Lo que hace es que se transforma esa energía proveniente del sol y se forma la glucosa. Entonces, le vamos a pedir a la Martina Salinas que pueda leer el número 1, el cuadrito. Me va siguiendo ahí la lectura. El que dice número 1. Ya, Martina, vamos. Ya. Todos los seres vivos de un ecosistema dependen de la materia y la energía provista por los autótrofos. Ya, muy bien, gracias, Martina. Entonces, todos los seres vivos de una u otra manera vamos a depender de esta energía, ya de la energía que nos dan los seres autótrofos. ¿Quiénes son esa energía? Las plantas, ¿cierto? Y los árboles. También en el caso de los peces, las algas. ¿Por qué será tan importante? Porque cuando hay plantas, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una gran cantidad de oxígeno. Recuerde que las plantas, a diferencia de nosotros, respiran CO2 y eliminan oxígeno. ¿Se imaginan que nosotros no tuviéramos plantas? Ya, de hecho, hay lugares que son como reservas naturales de por ejemplo, de árboles o considerados naturaleza, ¿cómo es que se llama? Y se les dice que son el pulmón de la tierra, porque gracias a ella nosotros podemos tener oxígeno. Ya, Felipe, ¿tú puedes leer el número 2? Sí. Ya, Felipe. Los autótrofos que realizan fotosíntesis sintetizan a partir de la energía lumínica moléculas que almacenan en forma de energía química. Ya, muy bien, Felipe, muchas gracias. Entonces, los autótrofos, ¿qué es lo que hacen? A partir de la energía del sol, la transforman en energía, ¿de qué tipo? De energía química. No, la energía del sol es la energía lumínica. Y esa energía se transforma en energía química. Energía química. Entonces, la energía lumínica, que es la que proviene del sol, se transforma en energía química. El número 3 lo puede leer la Isidora, por favor. Si tenemos harto para leer, así que no se preocupen. Ya, la Isidora, ¿puedes leer el número 3? Energía almacenada puede ser empleada por los mismos autótrofos. Para realizar las funciones vitales como el crecimiento, la maduración y la reproducción. Gracias, Isidora. Entonces, la misma energía, ¿cierto? Dice que los seres que son autótrofos, es decir, las plantas, la sal. Por los autótrofos también pueden ser utilizadas por organismos heterótrofos que se alimentan directamente de ellos. Ya, recuerden que cuando yo les pido que lean, ustedes lean, apaguen sus micrófonos para que así los compañeros no tengan interferencia. Entonces, la Isidora leyó la número 3. Dice, esta energía almacenada puede ser empleada por los mismos autótrofos para realizar sus funciones vitales.
Por ejemplo, nosotros los seres vivos, ¿cierto? O sea, en realidad las plantas también son seres vivos, pero nosotros los seres humanos y los organismos que son heterótrofos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener la energía de otras partes. Por ejemplo, cuando usted se levanta en la mañana y son como las 11 o 12 del día y usted no ha consumido ningún alimento, a usted le empieza a dar un poquito de hambre, ¿cierto? Yo nunca tengo hambre, profe. Y cuando usted tiene hambre, ¿cierto? Se empieza a sentir como mal, le duele la guatita, porque necesita de esa energía. ¿Se imaginan que un atleta no se alimentara bien? Un atleta o un deportista se tiene que alimentar muy bien, porque de sus alimentos tiene que obtener los nutrientes que le van a dar la fuerza y le van a dar la energía. A diferencia de los organismos autótrofos, que la misma energía lumínica la almacenan y les sirve para funciones vitales como el crecer, el madurar y el reproducirse. ¿Qué pasa cuando usted una planta no la riega? La planta se muere, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo una planta no la coloco un ratito al sol? También se muere, por eso es que nosotros tenemos que cuidarla. El número 4, Diego Alfano, ¿la podrías leer? Ya. La energía almacenada por los autótrofos también puede ser utilizada por organismos heterótrofos que se alimentan directamente de ellos, o de otros organismos que a su vez se alimentan de autótrofos. Ya, gracias, Diego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros los seres humanos nos alimentamos de organismos autótrofos, ¿o no? ¿Quién sabe eso? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Ustedes han comido cochayuyo alguna vez? Sí. No. Ya, el cochayuyo, Sí, pero lo conocen. No. Ya. Pero lo conozco. Los memes. Ah, ya. Cochayuyo, sopaipilla. Ya. El cochayuyo es una alga que muchas veces la consumen y la comen. De hecho, hay mamás que a los niños está más recomendado cuando le empiezan a salir los dientecitos, le pasan un pedacito de cochayuyo porque como es tan salado, le adormece las encías a los bebés. Entonces, sí, a los bebés no les duele, ¿ya? Pero es una alga, entonces la gente la consume. ¿Nosotros consumimos vegetales o plantas? Claro que sí. Por ejemplo, consumimos lechuga, hay gente que consume la albahaca, y la albahaca es una planta, ¿ya? Hay gente que consume ciertos vegetales como por ejemplo la zanahoria. Entonces nosotros que somos heterótrofos, también consumimos alimentos que son, o organismos que son autótrofos, y obtenemos la energía de esos organismos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Sí. Continuamos. Ya, entonces, en resumen, ¿qué es lo que quiere decir esta página que acabamos de leer? Primero, que en un ecosistema, si hay un organismo de ese ecosistema que se ve afectado, todos los demás que viven en ese ecosistema también se van a ver afectados, de una u otra manera, ¿ya? Después dijimos que la fotosíntesis, ¿qué es lo que ocurre? Una transformación de energía lumínica en energía química. Y también dijimos de que la planta o los organismos que son autótrofos pueden ocupar la energía ya que obtienen del sol para realizar funciones vitales, y además que los seres autótrofos pueden ser consumidos por seres que son heterótrofos, como por ejemplo nosotros. Por ejemplo, la vaca se alimenta de organismos que son autótrofos, ¿cierto? Entonces, ¿eso puede ocurrir? Claro que sí. Ya, sigamos, vamos a leer 3 páginas. Pero la vamos a ir leyendo entre todos, y esta materia le va a servir porque de aquí usted va a tener que hacer una guía el día lunes. Entonces, sigamos. Le vamos a pedir ahora a la Javiera, me fui más arriba. A la Javiera que esté atenta porque le pedir que lea en cualquier momento. Dice, organismos productores y consumidores. Yo me imagino que ustedes alguna vez han visto durante el colegio, en algún momento vieron las cadenas alimentarias o las cadenas tróficas. ¿Habían visto eso alguna vez? Ya. Sí. Ya, dice, como aprendiste en la lección número 1, según el tipo de nutrición, los organismos se pueden clasificar en autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, por su parte, se conocen también con el nombre de productores, ya que a través de la síntesis pueden producir su propio alimento. En tanto, los heterótrofos reciben el nombre de consumidores, ya que al ser incapaces de fabricar su propio alimento,
deben obtenerlo por medio del consumo de organismos. Es decir, nosotros somos productores o consumidores. Consumidores. Muy bien, ¿cierto? Nosotros somos consumidores. Y las plantas, las algas, ¿cierto? Los árboles son productores, porque ellos pueden producir su alimento. Nosotros solo lo consumimos. Ahora, dice, todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismo. Ya, dice, A ver, no. el libro. Ahí sí. ¿Todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismo? No. Y por lo mismo, dependiendo del tipo de alimento que consumen, se pueden clasificar en distintos grupos, tal como se presenta a continuación. Entonces, Javiera, ¿puedes leer carnívoro? Carnívoros. Se alimentan de otros animales, por ejemplo, la foca, el puma y el águila. Ya, muy bien. Entonces los carnívoros son aquellos que se alimentan de carne, se alimentan de otros animales. Trinidad, ¿puedes leer herbívoro? Trinidad. Se alimenta de las plantas o partes de estas como hoja, flores, el colibrí y el pudú y el ratón de campo son algunos ejemplos. Ya, muchas gracias. Entonces tenemos que los carnívoros, los herbívoros son consumidores porque se alimentan de otros organismos, pero no comen lo mismo. Carnívoros comen carne y los herbívoros dicen que se alimentan de plantas o partes de plantas, o también solo hojas, o también solo flores. Omnívoros. Valentina, ¿puedes leer omnívoros, por favor? Animales y plantas, por ejemplo, el cerdo, la gallina y el oso pardo. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso del tigre, ya, el tigre solo come carne. El tigre nunca va a comer, por ejemplo, una florcita, un pastito, no. El tigre solamente come carne, por ende es carnívoro. El herbívoro solo come partes de una planta o se alimenta de las hojas o de las flores o de la planta, el arbusto en general. Y el omnívoro se alimenta de animales y plantas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos pudiéramos clasificar, los seres vivos humanos somos omnívoros porque nos alimentamos de animales y de plantas, a no ser que haya una persona que en este momento sea, por ejemplo, vegetariana y que no consuma animales. Dime, Fernando Avilés, levantaste la mano. Perdón. Ah, ya, no, tranquilo. Fernando, aprovecha de leer. Descomponedores. Degradan los restos orgánicos de cadáveres de los productores y consumidores y obtienen sus nutrientes retornando al medio sus sustancias esenciales para que las plantas realicen fotosíntesis. Las bacterias y los hongos son ejemplos de estos organismos descomponedores. Muchas gracias, Fernando. Existe una diferencia, bueno, en realidad siempre existe una confusión en lo que es un descomponedor y un carroñero. El descomponedor, la palabra lo dice, descomponedor descompone, ¿ya? Los restos orgánicos. Por ejemplo, cuando nosotros nos muramos, ¿cierto? A nosotros nos van a meter en un ataúd, ¿ya? Porque obviamente es algo que tiene que pasar. Nadie puede decir, no, yo no me voy a morir nunca. Todos en algún momento nos vamos a morir. Ojalá que pasen muchos años, obviamente. Y nuestro cuerpo va a quedar ahí en el ataúd, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Como va a estar muerto, van a aparecer hongos, ¿cierto? Y van a aparecer bacterias que van a ayudar a descomponer. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, de abrir un ataúd, podríamos ver que están solo los huesitos y hay organismos que consumieron toda esa materia que estaba en descomposición. Ya, por ejemplo, cuando hay ya, animales, por ejemplo, que dejan sus heces, ya que es la caquita, ¿cierto? Ahí por todos lados se han dado cuenta que aparecen las moscas y las mamás empiezan a decir que eso es peligroso. Obvio que es peligroso, porque como es materia que está muerta, empiezan a aparecer bichos que la empiezan a descomponer. ¿Ya? Nos queda, se me perdió el libro.
Deben un cachito. Voy a buscar el libro de nuevo. Nos quedan los carroñeros. ¿Quién? Amani, ¿puedes leer carroñeros? Amani. Se ha bugueado. Ya, Amani, te escucho. ¿No puede leer? No veo el libro, profe. Ahí lo estoy mostrando. ¿Ustedes ven el libro? ¿El resto ve el libro? Yo no veo el libro. Sí, sí, se ve. Tienes que deslizarlo, Oscar. Ya, Mani, te escucho. ¿Puedes leerlo o no quieres? Profe, ¿yo puedo leer? Esperemos un cachito, si todavía tenemos tiempo. Amani, ¿puedes? Profe, yo puedo leer. Amani. Yo quiero leer. No, ya. Vicente, ¿tú puedes leer carroñeros? Sí, Ya, Vicente. se alimenta de otros organismos muertos, por ejemplo, el buitre y los cangrejos. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Entonces, los carroñeros se alimentan de animales que ya están muertos, a diferencia de los descomponedores, que ellos degradan, ¿cierto?, los cadáveres cuando ya se murieron. Por ejemplo, las hienas son carroñeras, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay un león que, no sé, pues, que atacó a un venado, ya, por ejemplo, atacó un venado, ¿cierto?, y quedaron restos del venado, aparece el carroñero y se come como las sobras, lo que sobró, ¿ya? A diferencia del descomponedor, que el descomponedor lo que hace es descomponer, ya, la hiena apareció, ¿cierto? Se comió todo el líquido y quedaron como huesitos y cosas como más pequeñas, vino el descomponedor y empezó como a descomponer todo lo que quedó, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a encontrar en el ambiente organismos que van a ser productores y organismos que son consumidores. Dentro de esos organismos, los que son... Profe, no veo el libro. Oscar, ¿y no tienes tú el libro ahí en tu poder? No. Ya, pero yo estoy proyectando el libro, quizás ¿estás en el computador o en el celular? En el compu. Ya, pero yo lo estoy proyectando en todo caso. Igual yo voy a mandar después la clase y voy a mandar el PPT donde está el libro, ¿ya? Así que no te preocupes por eso. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos ahora? Que van a haber organismos que van a ser productores y organismos que van a ser consumidores. Los productores son los autótrofos y los consumidores pueden haber de varios tipos. ¿Qué tipos pueden haber? Carnívoros, herbívoros, omnívoros, descomponedores y carroñeros. El carroñero se alimenta de los seres vivos muertos. El descomponedor descompone cadáveres. El caso de los omnívoros son aquellos que comen plantas y carne. Los herbívoros comen solo plantas o hierbas, ¿cierto? O partes de la hoja, o sea, partes de la planta, porque hay animales que consumen solamente, por ejemplo, la flor, ¿ya? Y los carnívoros que se alimentan de carne. Todos ellos son consumidores y se clasifican así porque no todos comen lo mismo, ¿ya? Continuemos, nos queda poquito. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Sí, ya, muy bien. Sí. Sí. Ya, después Sí. dice, ya, gracias. Dice, interacción entre consumidores y productores. Entonces, como ya estudiaste, los organismos autótrofos ingresan la energía a los ecosistemas, pero ¿qué sucede después? En la naturaleza, los seres vivos interactúan unos con otros. Si uno observa las relaciones alimentarias, se genera... Espérenme un cachito. Dice, de nuevo, como ya estudiaste, los organismos autótrofos ingresan la energía a los ecosistemas. Pero, ¿qué sucede después? En la naturaleza, los seres vivos interactúan unos con otros. Si uno observa la relación alimentaria que se genera entre ellos, es decir, quién se alimenta de quién, se puede establecer lo que se denomina cadenas tróficas o alimentarias formadas por distintos eslabones o niveles tróficos. Veamos cuáles son.
¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si ustedes logran ver la imagen en su libro de la página que estábamos viendo, ¿cierto? Ay, perdón, ¿qué es esa? Tenemos el pasto, tenemos el sol, el pasto, el pudú y el puma. ¿Quién se come a quién? Thaís, ¿quién se come a quién? El pudú se come al pasto y el puma se come al pudú y después los gusanos, hongos y todo eso se comen los restos del pudú. A los restos del pudú. Cuando muere el puma se comen al puma. Muy bien, pero hay una forma de poder colocarlo, ¿cierto? ¿Y cuál es esa forma? En el primer nivel trófico, el primer nivel que es este, después lo vamos a ver en el ejemplo. Pudú, puma, bacterias. En el primer... Ahora sí. En el primer nivel trófico se encuentran los productores. Quiere decir que en una cadena siempre tiene que haber un productor, ¿ya? Es decir, alguna planta, algún vegetal, etc. En el segundo nivel va a haber un consumidor primario. Quiere decir aquel que se alimenta directamente del productor. Por ejemplo, podría haber un conejo, es decir, en este nivel que es el segundo, sí o sí tiene que haber un herbívoro, porque el herbívoro se alimenta de las plantas. No, yo podría poner, por ejemplo, una planta y un tigre. Fernando Avilés, ¿podría poner una planta y un tigre? No. No, ¿cierto? Porque dice que el que se encuentra en este nivel, sí o sí, tiene que consumir una planta. Por ejemplo, podría poner una planta y una vaca, o podría poner una planta y un caballo, porque sí o sí tengo que poner un herbívoro. Después dice que en el tercer nivel, el consumidor secundario se alimenta de un animal del segundo nivel, en este caso de un herbívoro. Por ejemplo, yo podría poner una planta, un conejo y un zorro. El zorro se alimenta del conejo y el conejo se va a alimentar de la planta. No podría poner yo en el segundo nivel un zorro porque el zorro no es herbívoro. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Un productor, es decir, una planta, y aquí puede ser también un alga. Recuerden que también hay ecosistemas en el fondo del mar, o en un lago, o en un río, etc. Coloco el productor, luego coloco un herbívoro, y luego puedo colocar, ¿cierto?, un consumidor, que en este caso tendría que ser un carnívoro. Y en el cuarto nivel, consumidor terciario, es decir, que se alimenta de un animal carnívoro del tercer nivel. Entonces yo voy a colocar en ambos, ya aquí yo voy a colocar en el cuarto nivel un consumidor que sea carnívoro, ¿ya? Y aquí también podría colocar uno que sea carnívoro o un herbívoro, pero el segundo sí o sí tiene que ser herbívoro. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo acá. Dice, reconocer los niveles tróficos de una cadena alimentaria. Observa la imagen y escribe el nombre según el nivel trófico que corresponda. En el caso del consumidor, señala qué tipo pertenece según su alimentación. Perdón. Dice, ¿quiénes incorporan la energía del sol al ecosistema? ¿Quién cree usted que incorpora la energía del sol al ecosistema? Acá hay un dibujo donde, ¿les puedo pedir un favor? Se va a cortar en menos de un minuto, en cualquier momento. Vamos a esperar que se corte y nos vamos a volver a conectar. Vamos a terminar esta actividad y va a terminar la clase. ¿Les parece? Sí. Ya. Sí. Vamos a volver solo para terminar esta actividad y terminamos la clase, pero tienen que conectarse. Ya. ¿Al mismo link? Ok.